Muy buenos días, doctor David Molina Núñez, del curso Derecho Informático. Muy buenos días, queridos compañeros. Somos del grupo E para poder resolver el caso en mención. Soy la compañera Noemi Franco Herrera, quien les va a socializar la primera pregunta. En el presente caso de aplicación del Manual de Protección de Creadores de Software, ¿y qué titularidad tendría Ronald sobre la inteligencia artificial? En el caso que se tomó en mención, primero se tiene que tomar en cuenta los derechos de autor que nacen desde la creación de la obra o la representación, pero no es obligatorio registrar la obra, pero sí es recomendable hacerlo de manera preventiva ante la Dirección de Derecho de Autor de Indecopi. Este registro servirá a los co-creadores como prueba de en caso fuera necesario probar la titularidad sobre su creación. Durante las investigaciones llevadas al caso en torno al caso de Lucas y Ronald, se ha establecido que Ronald es el creador de una inteligencia artificial utilizada para la resolución de casos judiciales. Se descubrió que Ronald implementó una clave de seguridad para proteger su creación. Sin embargo, Lucas infringió la seguridad de esta inteligencia artificial de Ronald y posteriormente convenció a sus compañeros de trabajo para adquirirla. Entonces, referido a la aplicabilidad del Manual de Protección de Creadores de Software, se debe tomar en cuenta si Ronald ha seguido los procedimientos adecuados para proteger su software. Este manual ofrece pautas para registrar y proteger legalmente el producto, incluidas las medidas de seguridad para evitar la piratería y el uso no autorizado como se está dando ahora, ¿no? Referido a la titularidad de la inteligencia artificial, Ronald es el creador original y por ende es considerado el titular de los derechos de autor. Y si no hubo ningún acuerdo o contrato que transfiera los derechos de propiedad intelectual a su empleador u otra entidad, la instalación de una clave de seguridad por parte de Ronald sugiere que sí él tomó medidas para proteger la creación y tener el control sobre ella. Entonces, siendo Ronald el creador del software de inteligencia artificial, puede tener derecho a la propiedad intelectual si siguió obviamente los procedimientos adecuados para protegerlo. Le doy el paso a mi compañero. Muy bien, continuando con las preguntas a desarrollar. Mi nombre es Willy Richard. Vamos a desarrollar la pregunta 2. ¿El quebrantamiento de las claves de seguridad constituye un delito informático? En cuanto a derecho de autor informático, se otorga derechos exclusivos a quienes crean obras literarias, artísticas o científicas, incluyendo el software. Estos derechos permiten que el autor decida cómo se usa, reproduce o distribuye la obra. Además, se protege tanto el código fuente como el código objeto de los programas, lo que implica no solo el software como tal, sino cualquier documentación o elementos visuales asociados. Están amparados por los derechos de autor. Según la ley 30096, artículo 2, acceso ilícito, quien acceda de manera deliberada sin autorización, todo o parte del sistema informático, vulnerando los sistemas de seguridad diseñados para evitar, será sancionado con pena de prisión de 1 o a 4 años y una multa de 30 a 90 días. La misma sanción se aplicará a quien ingrese un sistema informático excedido los límites de autorización otorgada. Ya el artículo 8, ¿no? Donde se menciona del fraude informático, aquel que de manera intencionada, sin autorización, busca un beneficio indebido para sí o para un tercero, afectando a otro mediante la creación, alteración, eliminación o clonación de los datos informáticos o cualquier intervención que afecte el funcionamiento de un sistema, será castigado con pena de prisión de 3 a 8 años y una multa de 60 a 120 días. Ahora vamos a continuar con la pregunta 3, donde se menciona que la venta de la inteligencia artificial constituiría algún ilícito penal y cuál es la responsabilidad por parte de Lucas. En el caso, vemos que la venta de la inteligencia artificial creada por Ronald constituye varios ilícitos penales bajo la legislación peruana. En primer lugar, Lucas incurre
en el delito de acceso ilícito de sistemas informáticos, según el artículo 207-A del Código Penal, al quebrantar la clave de seguridad sin autorización. Además, al comercializar la inteligencia artificial como si fuera de su autoría, vulnera los derechos de autor protegidos por el decreto legislativo número 822 y los artículos 217 y 218 del Código Penal, ya que utiliza una obra sin consentimiento y finalmente al obtener beneficios económicos mediante esta venta fraudulenta, también comete el delito de fraude informático, según el artículo 207-E del Código Penal, lo que agrava la responsabilidad penal. En consecuencia, Lucas enfrentaría sanciones que incluyen a pena de prisión, multas y la obligación de indemnizar a Ronald por los daños ocasionados, tanto la vía penal como la vía civil. En este caso evidencia la importancia de proteger los sistemas informáticos y los derechos de autor en el entorno digital, ya que la sola existencia de los mecanismos de seguridad no basta, si no se garantizan también la correcta sanción de quienes accedan, utilizan o comercializan tecnologías sin autorización y, como en este caso, la indebida apropiación y explotación de un software innovador. Ahora doy pase a mi compañero. Muchas gracias compañeros, docente. Tengo bien a mi cargo poder responder la pregunta número 4. ¿Qué recomendaciones daría a Lucas y a Ronald en el presente caso, empleando base legal? Para Lucas, alguna de las recomendaciones que podríamos darle o que podría darle sería indicarle que su conducta es ilícita e ilegal, como vimos en la exposición anterior de mi compañero. En primer lugar, al haber vulnerado la clave de acceso al software. En segundo lugar, utilizar sin el consentimiento de quien lo ha creado, que es Ronald. En tercer lugar, vender la inteligencia artificial a otras personas y como en cuarto lugar, lucrar y obtener muy buen beneficio económico por la IA. Por lo tanto, Lucas está infringiendo la Ley de Protección de Derechos de Autor, contenida en en el decreto legislativo 288, al vulnerar los derechos de Ronald. Derechos que ya han sido registrados por él. Asimismo, Lucas podría enfrentar un proceso penal, como vimos también, ya contenidos en el Código Penal, en el artículo 217 del Código Penal, y sus agravantes contenidas también en el artículo 218. El artículo 217 nos habla sobre la reproducción, difusión, distribución y circulación de la obra sin la autorización del autor. Por ende, Lucas, las acciones o la manera como está procediendo es ilegal, inmoral y nada ético. Para Ronald, la recomendación que le daría sería que, en primer lugar, tiene que interponer una denuncia en contra de Lucas por vulnerar sus derechos de autor y propiedad de la inteligencia artificial que él había creado, y esta denuncia tendría que imponerla ante la Fiscalía Competente de Delitos Informáticos, ya que es un software, la inteligencia artificial, lo que Lucas se apropió y lucró. Asimismo, también puede acudir ante Indecopi para hacer valer sus derechos de autor, ¿no? La protección para reafirmar también la inscripción de sus derechos y poder hacer suyas toda la creación que ha venido generando la IA de manera ilegal por parte de Lucas y hacer los propios, ¿no? Como parte de una indemnización que se podría hacer hacia él frente a Indecop. Bien, estas serían las respuestas que como grupo hemos planteado para el presente caso. Muchísimas gracias.